生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 26 al 30. Miren, Byakuya y el Capitán Smoker están peleando. Alguien cercano notó el enfrentamiento entre Byakuya y Smoker y gritó: ¿qué? ¿Cómo acabó Byakuya luchando contra el Capitán Smoker? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? La multitud que se había dispersado se reunió una vez más, observando nerviosamente la intensa batalla que se desarrollaba en el centro. De un lado estaba el Capitán Smoker, y del otro Byakuya, a quien consideraban un modelo a seguir. Nunca imaginaron que estas dos figuras acabarían golpeándose. Puño blanco. Después de transformar sus brazos en una forma humeante, Smoker lanzó ferozmente sus puños hacia Byakuya. Dos puños giraron en espiral y se cruzaron en el aire, dejando atrás una larga estela de humo blanco, parecida a un dragón rugiente. Byakuya se burló. Puro espectáculo, sin poder. Byakuya lanzó un puñetazo a la cabeza del dragón, provocando que todo el dragón humeante colapsara. Puede que seas fuerte, pero no me subestimes, bastardo. Smoker transformó la parte inferior de su cuerpo en humo, parecido a un avión que se movía rápidamente por el aire expulsando humo con rapidez. Smoker dejó una gran cantidad de humo para confundir a Byakuya, entrando y saliendo continuamente del humo para lanzar ataques. Byakuya pateó al Hite que atacaba desde el lado derecho y luego golpeó nuevamente el pecho de Smoker. Smoker activó rápidamente su transformación elemental una vez más, permitiendo que el golpe de Byakuya atravesara su pecho sin hacerle daño. Byakuya resopló. La habilidad de la fruta del diablología era realmente bastante problemática. Sin dominar el Haki de armamento, no había una forma particularmente efectiva de lidiar con los usuarios de la fruta del diablología. Todo lo que podía hacer era lanzar repetidos ataques, drenando continuamente la resistencia del usuario de la fruta del diablología. Aunque Byakuya no podía dañar eficazmente a Smoker, Smoker tampoco tenía forma de lidiar con Byakuya. No entendía por qué Byakuya era tan poderoso. Su fuerza, su velocidad y sus reflejos eran extraordinarios. Después del intercambio, no había infligido ningún daño a Byakuya y ya había agotado la mitad de su resistencia. Si esto continuaba, probablemente no duraría mucho más. Byakuya es tan fuerte. El Capitán Smoker usó su habilidad de fruta del diablo, pero aún así no pudo derrotarlo. ¿Cómo lo detenemos? Ni siquiera tenemos las cualificaciones para participar en esta lucha. En este punto, la batalla entre Byakuya y Smoker se había intensificado hasta convertirse en un enfrentamiento acalorado, y Byakuya ya se sentía harto de esta pelea inútil. Esto fortaleció aún más la determinación de Byakuya de aprender Haki en el campo de entrenamiento de élite de la marina. Oye, ¿tienes algún otro truco además de la transformación de Logia? Esta pelea se está volviendo aburrida. Smoker permaneció concentrado, aún escondido entre el humo, emboscando ocasionalmente a Byakuya. ¿Sigues así? Preguntó Byakuya con impaciencia. ¿Crees que tu transformación en Logia te hace intocable? Sintiendo el momento oportuno de Smoker mientras se preparaba para atacar por detrás con su Hite, Byakuya no lo esquivó sino que se movió para interceptar. Baja. Con un gruñido bajo, Byakuya le arrebató con fuerza el Hite de la mano a Smoker. Luego cargó hacia el humo, percibiendo la posición de Smoker y blandiendo con fuerza el Hite robado. ¡Ban! Un ensordecedor choque de acero resonó entre el humo, y el Hite de Smoker salió volando a varios metros de distancia. Byakuya blandió el Hite, haciéndolo pasar por el abdomen de Smoker y sacándolo con fuerza de su estado Logia. Byakuya controló su fuerza al mínimo, pero aún así dejó una vívida marca roja en el abdomen de Smoker. Smoker sintió un dolor intenso que irradiaba desde su abdomen, como si su cuerpo hubiera sido partido por la mitad con un solo golpe, haciendo que incluso el más mínimo movimiento pareciera una tortura.
Byakuya presionó el hite contra el pecho de Smoker, evitando que Smoker usara su transformación Logia nuevamente. La batalla estaba decidida. Los soldados que observaban estaban conmocionados. El capitán Smoker perdió. No podían creer lo que veían. Después de todo, el capitán Smoker es un consumidor de la fruta del diablo Logia. Además, el capitán Smoker estaba en la cima del 25 campo de entrenamiento de élite de la infantería de marina. Perdió contra Byakuya, a quien ni siquiera se le considera un novato. En ese momento, una pregunta surgió en la mente de todos. ¿Qué tan fuerte es Byakuya? Smoker yacía en el suelo, luchando por incorporarse, mirando a Byakuya con expresión serena. No pudo evitar sentir una profunda sensación de derrota. Como usuario de la fruta del diablo Logia, perder ante alguien que ni siquiera conoce aquí fue un gran golpe para su orgullo. La razón principal de su fracaso fue su dependencia de las armas de piedra marina que llevaba. Este golpe fue demasiado duro para Smoker, que siempre se había tenido en alta estima. Inconscientemente, recordó lo que Sephiroth Sensei le había dicho durante el campo de entrenamiento de élite: fumador, no creas que, solo por ser usuario de Logia, puedes confiar solo en el poder de tu fruta del diablo y descuidar el entrenamiento en otras áreas. Si sigues así, sufrirás en el futuro. En ese momento, Smoker no tomó en serio las palabras de Sephiroth. En su opinión, los tres almirantes de la marina, Akainu, Kizaru y Aokiji, eran todos usuarios de la fruta del diablo Logia que habían dominado sus habilidades al máximo. Se habían convertido en las figuras más destacadas en alta mar. Como también era un usuario de la fruta del diablo Logia, Smoker creía que si podía desarrollar bien las habilidades de su fruta del diablo, podría convertirse en una potencia como los tres almirantes. Pero ahora parecía que estaba equivocado, muy equivocado. Byakuya miró al descorazonado Smoker tirado en el suelo y no pudo evitar fruncir el ceño. No le di en la cabeza, ¿verdad? Le hice perder el sentido. Oye, es cómodo tumbarse en el suelo. Al oír la voz de Byakuya, Smoker salió de su estupor y se levantó con dificultad. Byakuya preguntó: cuando te ataqué hace un momento, ¿cuál fue tu primer pensamiento? Smoker reflexionó un momento. Has traicionado al marine, tengo que arrestarte. ¿Y si no coopero? Entonces, encontraré la manera de matarte. Byakuya aplaudió. Eso lo resuelve. Smoker finalmente entendió por qué Byakuya lo atacó de repente. Todo fue por su error anterior. Esto dejó a Smoker un poco desconcertado. No podrían resolverse las cosas mediante la conversación. Tenía que terminar en una paliza, pero precisamente gracias a ella, Smoker se dio cuenta de sus defectos y encontró su camino. Tomando una respiración profunda, Smoker dijo: gracias. Byakuya miró a Smoker con asombro. Vaya. Le he hecho entrar en razón. Quienes participan en el campo de entrenamiento de élite de la infantería de marina deben someterse a un breve periodo de entrenamiento en Logeton. Dentro de una semana, personal del cuartel general de la Marina vendrá a ayudarlos. Naturalmente, Byakuya puede saltarse un entrenamiento tan básico. La intensidad de tal entrenamiento no le sirve de nada. Es solo una pérdida de tiempo. El trato especial que recibe Byakuya hace que los demás soldados piensen que es algo natural. Después de todo, es por su fuerza. Aquellos soldados que no habían presenciado la escena podrían tener algunas quejas. Pero cualquier soldado que presenció la batalla de Byakuya con Smoker no pensó que el hecho de que Byakuya no participara en el entrenamiento solo estaba presumiendo. Para disipar cualquier descontento potencial entre algunas personas, el capitán Smoker incluso dijo que si alguien pudiera derrotarlo como lo hizo Byakuya, tampoco tendrían que asistir al entrenamiento. Derrotar a Smoker. Solo podían soñar despiertos con ello, pues nadie se atrevía a desafiarlo. No todos son monstruos como Byakuya. Por ello, Byakuya se convierte en el marine más tranquilo de Logeton. En comparación con el arduo tiempo pasado buscando piratas en el mar el mes anterior, la vida actual de paseos y buena comida es simplemente celestial. Un día, justo cuando Byakuya se preparaba para salir de nuevo, Smoker también apareció de repente.
¿Quieres salir a dar un paseo? Hoy no tengo nada que hacer, así que te acompaño. Incluso puedo ser tu guía. Desde que Byakuya derrotó a Smoker, la actitud de Smoker hacia Byakuya ha cambiado de superior subordinado a una de iguales. Los dos ahora interactúan como pares. Para la mayoría de las personas, ser derrotado por un subordinado frente a sus subordinados sin buscar venganza ya es mostrar una gran magnanimidad. Pero Smoker no solo no buscó venganza sino que además trató a Byakuya como un amigo. Probablemente algo así solo lo podría hacer alguien como Smoker, quien es una especie de rareza dentro de la marina. Byakuya tampoco tiene malos sentimientos hacia Smoker. Ya sea por la historia original o por sus interacciones durante los últimos días, Smoker ha demostrado que es digno de la palabra justicia a pesar de que solo es un pequeño bastardo testarudo. Bajo la guía de Smoker, Byakuya incluso visitó todas las tabernas famosas de Logeton. Los dos salieron por la mañana y terminaron bebiendo hasta el atardecer antes de regresar. La otrora bulliciosa plaza de Logeton ahora está desierta, con solo una imponente plataforma de ejecución proyectando una larga sombra bajo la luz de la luna, mirando hacia la base de la marina. Smoker, con ojos de borracho, mira fijamente la plataforma de ejecución y murmura: «Byakuya, ¿qué crees que estaba pensando Roger antes de morir?» Byakuya se burla. ¿Quién sabe qué estaba pensando Roger? No soy su conciencia. Hace 20 años, presencié de primera mano la ejecución del infame rey pirata Gold de Roger aquí, y lo escuché hablar sobre One Piece momentos antes de su muerte. Todos los que oyeron la noticia se volvieron locos, apresurándose a zarpar uno tras otro, ansiosos por encontrar el tesoro de Roger. Fue a partir de ese momento que el número de piratas en el mar se disparó, con incidentes atroces ocurriendo uno tras otro, mostrándome el lado feo de la humanidad cuando no tiene límites. Al mismo tiempo, comencé a considerar la idea de unirme a la infantería de marina para proteger a los civiles, pero después de unirme, me di cuenta de que la justicia de la infantería de marina no era exactamente lo que esperaba de niño. También hay una fealdad indescriptible dentro de los marines, e incluso algunos que visten el uniforme de los marines hacen cosas más repugnantes que los piratas, pero no puedo detenerlos. Así que estaba perdido. Tras graduarme del campamento de entrenamiento de la élite de la marina, solicité voluntariamente regresar a mi ciudad natal, Logeton. Como mínimo, quería usar mis habilidades para asegurarme de que mi ciudad natal no fuera invadida por piratas. Pero los piratas son como un río sin fin. Hoy matas a una tanda, mañana a otra, y pasado mañana vendrá otra tanda. Estoy harto de matar. Al escuchar las palabras de Smoker, la expresión de Byakuya era compleja y no pudo evitar suspirar suavemente. Smoker estaba realmente un poco borracho, y solo porque consideraba a Byakuya un amigo fue que dijo lo que pensaba. Realmente había estado demasiado cansado a lo largo de los años. Byakuya dijo en voz baja: «Mientras los 7 pecados perduren en el corazón de la gente, un sinfín de personas se lanzarán a la mar para convertirse en piratas. No hay otra opción». El fumador se tapó la cara con las manos, angustiado. ¿No hay manera de pararlo? Por supuesto que la hay. Los ojos de Smoker se iluminaron, algo emocionado, mientras agarraba el brazo de Byakuya. ¿Qué método? Byakuya pronunció algunas palabras. «Mátenlos a todos». Tan pronto como pronunció esas palabras, Smoker sintió de repente un escalofrío, como si la temperatura hubiera bajado varios grados de la nada. El frío que helaba los huesos despejó al instante al fumador, que estaba algo ebrio, y dudó. ¿No es eso lo que estamos haciendo ahora? Byakuya negó con la cabeza. Es diferente. Los métodos ahora son demasiado blandos. Capturan a esos grandes piratas y no los matan, sino que los encierran en Impel Down. Smoker se defendió. Pero eso es porque si matamos a esos grandes piratas, sus habilidades de fruta del diablo reaparecerán en el mar. Si otros piratas los recogen, podría volver a producirse grandes pérdidas. Si otros piratas lo recogen, podría suponer un peligro. Pero ¿qué pasa si lo encuentran los marines? Es tan difícil para los marines, con nuestra fuerza, encontrar frutas del diablo.
Las acciones actuales de los marines son como cortarse la nariz para fastidiarse la cara. ¿Por qué preocuparse de que el enemigo se fortalezca? ¿Por qué no pensar en cómo fortalecernos nosotros mismos? Las palabras de Byakuya sumieron a Smoker en la reflexión. El punto de Byakuya era válido, pero tales acciones eran un arma de doble filo. Si no tienen cuidado, podrían lastimarse fácilmente. ¿Y qué si la recogen los piratas? Puedo matar al anterior usuario de la fruta y, por supuesto, al siguiente. Me gustaría ver si esos piratas todavía se atreven a comer frutas del diablo si seguimos matándolos así. La voz de Byakuya, aunque no muy fuerte, impactó a Smoker como un trueno. ¿Sí? Siempre con miedo, ¿qué se puede hacer? Si puedo matar al usuario anterior, naturalmente, también puedo matarte a ti, el siguiente usuario. Si la marina encuentra primero la fruta del diablo, fortalecerá aún más el poder de la marina. El fumador exclamó emocionado. ¿Qué más? Además, está el asunto de los 4 emperadores en el Nuevo Mundo. Mientras los 4 emperadores existan, es como dar ejemplo a otros piratas por debajo de ellos, alimentando su deseo de convertirse en piratas. Smoker dijo con tristeza. Pero las tripulaciones piratas de los 4 emperadores son demasiado poderosas y no podemos enfrentarnos a ellos en absoluto. Byakuya pensó. ¿Será que no podemos lidiar con ellos, o que no queremos lidiar con ellos debido a los llamados equilibrados? Es difícil saberlo. Felicitaciones al presentador por su gran impacto en los aspectos ideológicos del personaje original Smoker, lo que le otorgó 500 puntos de poder de fuente mundial. El tono de aviso del sistema, que no se había escuchado en mucho tiempo, volvió a sonar. ¿Se puede influir en los pensamientos? ¿No es demasiado abstracto? ¿O es porque Smoker es un personaje relativamente importante en la obra original, por lo que influir en los pensamientos por sí solo puede otorgar el poder de la fuente mundial? Byakuya lo pensó, y no sin razón. Si seguimos el ejemplo de Garp y Roger, Smoker y Luffy son réplicas perfectas. Smoker abandonó su ciudad natal para perseguir a Luffy, yendo directamente de East Blue al Nuevo Mundo. Ascendió de rango de capitán de rama a vicealmirante. Mientras tanto, la recompensa de Luffy aumentó de 30 millones a 3.000 millones, lo que le valió el título de 4º emperador del Nuevo Mundo. Si pudiera obtener el poder de la fuente mundial adoptando tales métodos, Byakuya podría considerar mejorar sus habilidades de oratoria. Entonces podría participar en debates, adoctrinando espiritualmente a un grupo de personas. ¿No sería eso una gran victoria? A la mañana siguiente, Byakuya se despertó y abrió el panel de datos. Anfitrión. Byakuya plantilla. One Punch Man, Saitama grado de fusión. 10% potencia de la fuente mundial. 515 habilidad especial. Motor del emperador grado de fusión del 10% al 11%, requiere gastar poder de fuente mundial. 400 puntos. Sintiéndose un poco angustiado por el aumento en el grado de fusión, con solo 115 puntos de poder de la fuente mundial restantes, de repente se quedó en quiebra nuevamente. Sin embargo, el efecto todavía era muy obvio. Byakuya podía sentir que se volvía un poco más fuerte. Había estado pensando en intercambiar personajes de la tienda o desbloquear la tienda de intercambio de segundo nivel. Ahora parecía una ilusión. Sería mejor fortalecer sus habilidades primero. Byakuya reflexionó un momento. La única forma de obtener rápidamente una gran cantidad de poder de la fuente mundial ahora parecía ser aumentar su rango militar. Van, van, van. De repente, llamaron a la puerta. Afuera, se oyó la voz de Smoker. Byakuya, ¿estás despierto? Si es así, peleemos otra vez. Tal vez las palabras de Byakuya de anoche lograron incitar a Smoker, haciéndole tomar conciencia de sus defectos. Byakuya abrió la puerta y vio a Smoker emocionado, sintiéndose un poco impotente. No quiero pelear con alguien como tú, es una pérdida de tiempo y energía. Byakuya aún no conoce el Haki, ni tampoco tiene un arma piedra marina. Luchar contra Smoker solo sería una prueba de resistencia física. Con ese tiempo y esfuerzo, bien podría recuperar horas de sueño.
Smoker naturalmente entendió el significado de Byakuya y rápidamente aseguró, dándose una palmadita en el pecho, prometo no usar el poder de mi fruta del diablo durante la pelea. Byakuya preguntó con sospecha. ¿No estás usando el poder de la fruta del diablo? Sí, lo prometo. Byakuya examinó a Smoker con desdén. ¿Estás seguro de que no tienes tendencias masoquistas? La cara de Smoker se puso roja de rabia, y su cabeza casi emanaba vapor de ira. Solo quería entrenar sus habilidades, aparte de la fruta del diablo. Al ver que Smoker se frustraba cada vez más, Byakuya accedió rápidamente. Ya que alguien quería que lo golpearan, que lo hicieran. De todas formas, no le haría daño. En el campo de entrenamiento, los soldados que se suponía que debían estar entrenando estaban todos reunidos, charlando. Escuché que el capitán Smoker va a pelear con Byakuya nuevamente. ¿Qué le pasa al capitán Smoker? No puede ganar, ¿para qué molestarse en luchar? ¿Es masoquista? Sí, la última vez Byakuya le dio una paliza brutal. Por esa marca en el abdomen, el capitán Smoker lleva 3 días sin desabrocharse la camisa. Llevo 3 años siguiendo al capitán Smoker, y fue la primera vez que lo vi abotonarse la camisa. Casi me muero de la risa. El soldado habló, cada vez más feliz con cada palabra, su rostro rebosante de alegría indescriptible. De repente, los demás notaron que Smoker estaba parado detrás del soldado que estaba hablando, con su intención de matar prácticamente escrita en su rostro. Todos bajaron inmediatamente la cabeza, temerosos de ser atrapados por la mirada de Smoker, pero el soldado que estaba hablando permaneció inconsciente del peligro inminente. Al ver que nadie se reía, se sorprendió un poco. ¿Qué pasa? ¿No te parece gracioso? En fin, me pareció bastante divertido. Incluso cené 2 platos extras anoche. Palabras siniestras escaparon de entre los dientes de Smoker. Mamón, si es tan gracioso, será mejor que comas más en la cena de ahora en adelante. Si no estás lleno, ni siquiera pienses en dormir. Momón gimió. Ah. Capitán Smoker. Lo siento. La gente suele buscarse problemas. Momón lo hizo, y Smoker también. A uno le gustaba hablar con despreocupación, y al otro le gustaba que lo golpearan. Tasuji, préstame tu espada por un momento. Oh, claro. Tasuji sacó torpemente el shigure de su cintura y lo colocó cuidadosamente en la mano de Byakuya. Debido a que el arma de Smoker estaba hecha de piedra marina, su dureza excedía con creces la de las armas comunes. Shigure era una de las espadas de grado, con una dureza casi comparable a la de la piedra marina. Por eso Byakuya tomó prestada la espada de Tasuji. Balancearse se escuchó gratamente el sonido de una katana frotándose contra su vaina. La hoja estaba fría, su filo demasiado fino y ligero, lo que le daba un aspecto general delicado, adecuado para el uso de una dama. Smoker sostuvo su kite, su voz profunda, Byakuya, lanza tu ataque contra mí. Byakuya suspiró. Era la primera vez que escuchaba una petición tan despreciable. Parecía que satisfacerlo era inevitable. Ten cuidado entonces. Antes de que las palabras de Byakuya siquiera se asentaran, apareció frente a Smoker, agarrando fuertemente el shigure con una mano y bajándolo pesadamente. Smoker, sin usar el poder de su fruta del diablo, no pudo esquivarlo a tiempo y solo pudo levantar su kite a regañadientes para bloquear. Estallido. Una tremenda fuerza del hite se transmitió al brazo de Smoker, el aterrador poder hizo que le fuera imposible defenderse, y su arma se le cayó de la mano. Smoker parecía incrustado en el suelo, solo su parte superior del cuerpo era visible y lucía extremadamente lamentable. Observando desde el margen, Tasuji se frotó los ojos, luego se puso las gafas, solo para descubrir que la escena frente a ella no había cambiado. El capitán Smoker, sin usar el poder de su fruta del diablo, ni siquiera pudo soportar un solo golpe de Byakuya. No fue así de malo la última vez. A Smoker le pesaba la cabeza, no podía creerlo. Parece que la fuerza de este tipo ha aumentado de nuevo. Y su velocidad también parece mayor. ¿Cómo es posible? Solo han pasado unos días. La imagen de la paliza de la última vez sigue vívida.
puede ser tan grande la diferencia entre las personas? Al mirar el rostro juvenil de Byakuya y luego el suyo propio, que se acercaba a los 30 años, Smoker de repente sintió la urgencia de enterrarse en el suelo aún más profundamente y no volver a salir nunca más. Byakuya se agachó, sonriendo mientras preguntaba: ¿seguimos peleando? El fumador respondió con decisión: sí, lo somos. Después de que Byakuya se fue, Smoker pensó: ¿por qué perder la oportunidad de entrenar con alguien tan fuerte como Byakuya en el East Blue? Además, después de las palabras de Byakuya anoche, Smoker sintió que Byakuya debía ser alguien extraordinario. Tan joven y, sin embargo, poseía un poder inmenso. Lo más importante es que las palabras de Byakuya resonaron en Smoker, reavivando su fuego latente. Al recordar sus sueños de infancia, Smoker tuvo una idea. Byakuya, ¿qué pasa? ¿No quieres que te golpeen? Si es así, me volveré a dormir. Byakuya le devolvió la espada a Tasuji y caminó hacia el dormitorio. El tono de Smoker era pesado. Byakuya, ¿puedes acabar con la era de los grandes piratas? ¿Podrá acabar con la era de los grandes piratas? ¿Qué se consideraría acabarla? ¿Matar a todos los piratas? Incluso si los piratas ya no están, ¿acaso no quedan dragones celestiales? No puedo predecir el futuro. ¿Cómo podría saberlo? Solo sé que necesito hacerme más fuerte ahora, y al menos no moriré a manos de nadie más. Byakuya observó con curiosidad al desaliñado Smoker y, con años de experiencia leyendo novelas en línea, adivinó aproximadamente los pensamientos de Smoker. ¿Quieres seguirme? Smoker asintió. Ese era precisamente su pensamiento. Deja de bromear. Tú eres capitán, yo soy alférez. Hay 6 niveles de diferencia entre nosotros. Pero para ti, no es solo cuestión de 1 o 2 años. Byakuya suspiró. Tú tienes más claro que yo cuándo puedo convertirme en capitán. Byakuya contó con los dedos. Aún hay muchos problemas entre nosotros. Por ejemplo, tú tienes 32 años y yo solo tengo 18 este año, apenas estoy llegando a la mayoría de edad, prácticamente todavía soy un niño. Smoker y Tasuji, a su lado, se quedaron sin palabras. Si pudieran, querrían matar a Byakuya. Es muy exasperante. Después de provocarlos lo suficiente, Byakuya no continuó provocándolos y aceptó la petición de Smoker. Este acuerdo no le costó nada, pero si Byakuya se sentía infeliz en la marina en el futuro, sería tratado injustamente. Podría liderar una rebelión con un grupo de marines y contraatacar Marineford. Esa escena seguramente sería magnífica. Felicitaciones, anfitrión, por obtener el seguimiento del personaje original Smoker. Recompensa: 1500 puntos de origen mundial. Al escuchar el repentino aviso del sistema en su mente, Byakuya sintió como si sus ojos estuvieran en llamas mientras miraba a Smoker. 1500 puntos. Desde que activó el sistema, nunca había recibido una recompensa tan grande. Aunque solo había pasado un corto mes desde que Byakuya activó el sistema, para él ahora, era una fortuna inimaginable. Si Smoker fuera una mujer hermosa, Byakuya querría acercarse y darle algunos besos. Bajo la mirada de Byakuya, Smoker sintió un escalofrío en la mitad inferior de su cuerpo enterrado en el suelo. ¿Estará planeando algo mientras no puedo moverme? Para su propio instinto de supervivencia, Smoker dijo torpemente. ¿Podrías sacarme primero? No puedo moverme. Byakuya miró a Smoker como si fuera un idiota. ¿No eres tú el que usa la fruta 1-1? ¿No puedes simplemente convertirte en humo y salir tú mismo? Ah, cierto, casi lo olvido. Creí que no podía usar mi habilidad de fruta del diablo. Al ver a Smoker convertirse en humo y salir con una expresión feliz, Byakuya suspiró y se frotó la frente. De repente sintió que le venía un dolor de cabeza. De repente sintió que esos 1500 puntos fuente mundial eran el pago del sistema por cuidar a Smoker, quien parecía tener un pequeño problema con su cerebro. Pensando en ello, la mirada de Byakuya se dirigió a Tasuji a su lado. Cuidando de Smoker, el sistema me da 1500 puntos de fuente mundial.
Aunque el papel de Tasuji en la historia original no fue extenso, solo basado en su parecido con el amigo de la infancia de Zoro, debería ser bastante importante. Entonces, al cuidar de Tasuji, el sistema también debería darme muchos puntos de fuente mundial, ¿verdad? Aunque sea menos, a Byakuya no le importa. ¿Quién no querría cuidar de una chica hermosa? Cuidar de una hermana es responsabilidad de todos, y al amor no le importa cuántos puntos fuente mundial haya. Así de iluminado está Byakuya. Tilde. Bajo la mirada ardiente de Byakuya, Tasuji se sintió rígida por todas partes, y por un momento, incluso imaginó varios escenarios embarazosos en su mente, su rostro se puso rojo. La atmósfera se volvió algo ambigua. Smoker notó las expresiones de ambos y se sintió como una bombilla deslumbrante, muy intrusivo. Después de un rato, Smoker no pudo evitar hablar. Tal vez debería irme primero, ustedes se toman su tiempo. Bajo la mirada de Byakuya, el rostro de Tasuji se puso rojo hasta la raíz de sus orejas, y su barbilla no podía hundirse más. No había elección. Su fuerza no le permitía hundirse más. Tasuji permaneció tímido y en silencio, mientras Byakuya se preguntaba por qué el sistema no activaba el seguimiento de Tasuji. Lógicamente, como ayudante de Smoker, si Smoker lo sigue, no debería incluirse a Tasuji. Necesito hacer algo más. La mirada de Byakuya hacia Tasuji se hizo aún más intensa. Al ver que ninguno de los dos le prestaba atención, Smoker tuvo miedo de perturbar la atmósfera armoniosa entre Byakuya y Tasuji. Perplejo, Smoker recordó de repente las palabras de Byakuya. ¿Sí? Soy un consumidor de la fruta Umo. Puedo usar mi habilidad de fruta del diablo. Smoker activó silenciosamente la elementalización, transformándose completamente en humo, y abandonó silenciosamente el campo de entrenamiento, dejándose llevar por la brisa. Cuando Byakuya recuperó el sentido y miró a su alrededor, Smoker hacía rato que había desaparecido sin dejar rastro. ¿Dónde está Smoker? De repente, al escuchar la voz de Byakuya, Tasuji se sonrojó tanto que parecía que le iba a salir sangre, dejó escapar un grito y se apresuró a correr hacia afuera. En medio del pánico, Tasuji accidentalmente tiró sus gafas. Como alguien con miopía severa, Tasuji solo podía ver algo borroso frente a ella, pero le daba vergüenza darse vuelta para recoger sus lentes y confió en su memoria para correr hacia la puerta. Oye, Tasuji, se te cayeron las gafas. Byakuya las recogió y gritó. Oye, ¿por qué corres? Vuelve. Al escuchar las palabras de Byakuya, Tasuji corrió aún más rápido, como si un lobo hambriento la persiguiera por detrás, ignorando todo y corriendo hacia adelante. Byakuya amablemente le recordó. Hay una pared más adelante. Desafortunadamente, el recordatorio llegó demasiado tarde. ¡Van! La cabeza de Tasuji golpeó la pared y se desmayó al instante. Mirando las 3 abolladuras en la pared, Byakuya sacudió la cabeza y suspiró. TSK, pobre pared, injustamente dañada. No entendía por qué la niña corría tan rápido. En Loguetown, una semana pasó rápidamente. Temprano esta mañana, Smoker ya había informado a Byakuya que los barcos del cuartel general de la Marina llegarían alrededor del mediodía para recogerlos. A través de Smoker, Byakuya se enteró de que el campamento de entrenamiento de élite generalmente se realizaba una vez cada 3 años, con alrededor de 500 participantes por sesión. El propio cuartel general de la Marina ocupaba alrededor de 300 espacios, mientras que los 200 espacios restantes eran asignados por los marines de los 4 azules. En promedio, cada Blue asignó 50 plazas. Los soldados seleccionados de los marines del East Blue para participar en el campo de entrenamiento de élite no sumaban ni 40. Sin siquiera alcanzar el promedio, era evidente que la fuerza de los marines del East Blue era en general insuficiente. Pero no había nada que hacer al respecto. Con piratas del East Blue débiles, los soldados de la Marina no podían desarrollarse relativamente bien. Ahora, con Byakuya provocando problemas en el East Blue, bueno, hasta que Luffy zarpe, los marines del East Blue probablemente estarán de brazos cruzados.
Al mediodía, Smoker condujo a todos los participantes en el campo de entrenamiento de élite al puerto para esperar. Byakuya susurró. Smoker, mientras estoy fuera, debes entrenar con diligencia. No descuides tus habilidades físicas ni el desarrollo de tu fruta del diablo. Si después de graduarme, tu fuerza sigue siendo tan patética, entonces más vale que te retires a lo Geton. Smoker asintió sin cesar como un polluelo picoteando granos, asegurando repetidamente. No te preocupes, intensificaré mi entrenamiento. Tú también, Tashigi. Al oír la dirección de Byakuya, Tashigi se sonrojó por completo y respondió tímidamente. Lo haré, señor Byakuya. Entonces me sentiré aliviado. Mientras los tres conversaban, vieron un barco navegando en el mar, cuyas velas estaban marcadas con una gaviota que sostenía una balanza, símbolo particularmente visible del mantenimiento de la paz y el orden en el mundo. Pero aún más llamativa era la figura decorativa, un bulldog de aspecto un tanto cómico que sostenía un hueso en la boca. Esto tomó a Byakuya por sorpresa. ¿No se suponía que alguien del cuartel general de la Marina vendría a recogerlos? ¿Por qué fue Garp? ¿No debería este anciano estar persiguiendo a los piratas pelirrojos? Al atracar el barco, Garp desembarcó, sorprendiendo a Smoker. Vicealmirante Garp, esta vez está aquí para recogernos. Ah, entonces es Smoker. Habiéndose graduado del campo de entrenamiento de élite y siendo el mejor graduado de su clase, Smoker era algo famoso incluso en el cuartel general de la Marina, por lo que Garp naturalmente lo reconoció. ¿Por qué sigues siendo capitán en Logeton? Preguntó Garp, desconcertado. Con los piratas de Least Blue tan débiles, quedarse aquí es una completa pérdida de tiempo. Las palabras de Garp contenían un matiz de insatisfacción. Después de todo, incluso si Smoker, siendo un usuario de la fruta 1-1, podría no ser capaz de competir con las frutas del diablo de los almirantes, pero dentro de las frutas del diablo, era considerado relativamente fuerte. ¿Quedarse como un simple capitán en el East Blue en lugar de brillar en el Nuevo Mundo? No, después de este viaje de regreso, haré que Sengoku te transfiera al Grand Line. Ante las palabras de Garp, Smoker solo pudo sonreír con amargura y asentir. Las breves palabras de Garp cambiaron por completo su futuro. Nadie cuestionaría la autenticidad de las palabras de Garp. Como héroe marino, la autoridad de Garp en los marines era incluso mayor que la de los almirantes, pero por lo general no le molestaban los asuntos administrativos. ¿Son estos los marines seleccionados de East Blue? Garp miró a cada uno de ellos, y casi todos los soldados que fueron observados por Garp sintieron una sensación de honor, ajustándose a su mejor estado mental. Esta era una leyenda viviente. Ya sea persiguiendo al rey pirata rojero o uniendo fuerzas con Sengoku para encarcelar al león dorado Shiki en Impel Down. Cualquiera de estas hazañas conmocionaría a todo el mar. ¿Cómo no iban a emocionarse con una figura tan legendaria que venía personalmente a recogerlos? Bajo la mirada de Garp, aunque Byakuya permaneció impasible, sintió un poco de nerviosismo. Era inevitable. Hacía apenas unos días planeaba matar al nieto de Garp. Ahora que había conocido a la persona indicada, naturalmente tuvo que mantener un perfil bajo para evitar atraer la atención de Garp. Garp elogió. Muy bien, verdaderamente la élite de los marines de East Blue. Espero que, tras su llegada al cuartel general de la Marina, se entrene con ahínco y contribuya a la protección del pueblo. Los 37 soldados de la Marina gritaron. Por justicia. Byakuya intervino, inconscientemente queriendo gritar por la libertad, pero afortunadamente reaccionó rápidamente y cambió sus palabras a tiempo, de lo contrario habría sido incómodo. Está bien, Smoker, yo iré primero. Ese viejo Sengoku me trata como si fuera mano de obra gratuita y me ha encargado un montón de tareas. Estoy demasiado ocupado. Tos. A su lado, Bogart tosió para recordarle a Garp que había otros soldados presentes, casi tosió hasta escupir sus pulmones. ¿Por qué tose? Ya les hago un favor al no maldecir delante de los soldados. ¿No es aceptable llamarlo viejo? Bogart solo pudo sonreír sin poder hacer nada. Puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando seas feliz.
Los soldados de los alrededores se quedaron atónitos al oír las palabras de Garp. Llamaste anciano al almirante de flota Sengoku, ¿y eso no se considera una maldición? Entonces, ¿qué se consideraría una maldición? Smoker y Tasuji estaban en la orilla, observando cómo el buque de guerra de Garp se alejaba lentamente. Intercambiaron una mirada y ambos suspiraron aliviados. Por fin se habían librado de ese tipo. Al recordar la tortura de esos días, tanto Smoker como Tasuji lamentaron haber conocido a Byakuya. Smoker apretó los dientes. Incluso dijo que tengo una tendencia masoquista, pero creo que es él el que tiene una tendencia sádica. Capitán Smoker, cuando Lord Byakuya se gradúe, lo encontraremos. Smoker dudó por un largo tiempo, diciendo dolorosamente, sí, tenemos que hacerlo, él vendrá a buscarnos, y no tenemos elección ahora, maldita sea, pensándolo bien, puede que me arrepienta. En el barco, Byakuya ya extrañaba a Smoker y Tasuji. Sin ellos, habría 2 personas menos para recolectar la energía fuente mundial, lo cual era desgarrador. Mientras aún estaba en Logeton, Byakuya conquistó exitosamente Tasuji, obteniendo una recompensa de 1400 puntos de energía fuente mundial. Comparado con Smoker, era un poco menos, pero suficiente. Byakuya también descubrió cómo cumplir con las condiciones para ser seguidor. En pocas palabras, primero implica un lavado de cerebro, hacer que los demás estén de acuerdo con tus opiniones y piensen que tienes razón. En segundo lugar, se requería aprovechar su carisma para hacer sentir a los demás que solo siguiéndole a usted podrían alcanzar sus ideales. Se consideró que la consecución de estos 2 puntos cumplía los requisitos para ser seguidor. Además, durante estos últimos días, Byakuya descubrió otra forma de obtener energía fuente mundial. Cuando la fuerza del seguidor aumentó, también recibió una pequeña cantidad de energía fuente mundial como recompensa. Así que durante estos días no escatimó en entrenar a Smoker y Tasuji. Aunque las recompensas fueron pequeñas, apenas 2 o 3 puntos, cada pequeño detalle cuenta. Byakuya abrió su panel de atributos actual, sintiéndose bastante satisfecho. Anfitrión. Byakuya plantilla. One Punch Man, Saitama grado de fusión. 17% fuente de energía mundial. 3 habilidad especial. Motor Rey. Final del capítulo.